Quiero compartir con todos una palabra. Bueno, la verdad, amados hermanos, esta palabra fue bastante confrontante para mí. Y cada que yo me iba a colocar a sacar la palabra, a leer, a estudiar, a pedir la presencia de Dios, siempre pasaba algo. Y siempre pasaba alguna situación y no me dejaba concentrar en la palabra. Y yo, Señor, yo necesito vencer lo que no deja que yo lea la palabra, que yo escuche tu corazón, que yo escuche tu voz. Y yo sé que como yo me estaba sintiendo, muchas personas se sienten que no son capaces de leer la palabra o que quieren leer la palabra y disponen su corazón para hacerlo, pero inmediatamente pasa una situación que tenemos que enfrentar. Entonces yo dije, Dios, yo tengo que vencer esto. Y el Señor me empezó a hablar de una palabra que he titulado Vino Nuevo en Odres Nuevos. Está en el libro de Mateo 9:14. Vamos a ir al libro de Mateo. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:14. Entonces vinieron a los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Pero vendrán días cuando el esposo les es quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino en nuevos odres y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Quiero explicarles un momento qué significa la palabra odre. La palabra odre viene del latín que se llama router y es un recipiente o es una vasija hecho de cuero. Generalmente era hecha de cuero de cabra y utilizaban en el tiempo antiguo y lo cosían por la parte de arriba y por los laterales y quedaba así como, ¿cuántos conocen las cantimploras? Sí, quedaba así, eso era un odre, como parecido a una cantimplora. Y en ese odre depositaban era para la conservación de los alimentos, y en ese odre depositaban el aceite, depositaban la mantequilla, depositaban la leche y depositaban el vino. Estos alimentos son muy importantes porque estos alimentos representan la bendición del Señor. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser bendecidos? Pero para poder recibir la bendición de Dios como Él quiere, nosotros tenemos que aprender a la manera del Señor. Y yo quiero decirles que el vino es una bebida fermentada, hecha de uvas, que se conservaba en contenedores de pie, en estos odres, y se usaba como medicina, como desinfectante. Y también el vino se obtenía del pisoteo de las uvas, y eso para el pueblo de Israel era un tiempo muy especial porque era el tiempo de la cosecha, del vino y de la celebración. Y esto representaba la bendición del Señor y representaba la prosperidad del Señor. La prosperidad del Señor no solamente es dinero, cosas materiales. La prosperidad del Señor es algo integral en todas las áreas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:10: serán llenos tus graneros con abundancia y tu lagar rebosará de mosto. Ese mosto es el zumo de la uva, que es representación del vino, de la bendición del Señor. Y los alimentos que el pueblo de Israel conservaba en esos odres era el aceite, era el vino, era el trigo, era la mantequilla y el queso también, y la leche. Bueno, dice en Oseas 2:22: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite.
ellos responderán a mí. Cuando nosotros entendemos que el Señor necesita que esa vasija, ese odre que Dios ha puesto en tus manos para la conservación de los alimentos, tiene que estar a la manera como Dios lo pide, porque eso representa la bendición del Señor, y el Señor necesita que esta vasija y que este odre esté de una manera correcta, porque Dios no deposita su bendición en odres viejos. Los odres, ya vamos a aprender qué es un odre viejo. Entonces, hazte allí en tu mente y en tu corazón una expectativa de lo que es el vino y lo que representa el vino, que representa la bendición de Dios, que es lo nuevo de Dios, que es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría, es un tiempo de celebración, es un tiempo nuevo. Los odres nuevos son marcados con un tiempo nuevo de Dios, pero necesitamos entender cómo está la vasija que recibe la bendición del Señor. ¿Quiénes somos la vasija? Nosotros somos el odre delante de Dios. Nosotros somos la vasija de Dios para poder que esa bendición de Dios, que es integral en todas las áreas, sea depositada. El vino nuevo representa la bendición, representa la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. El crecimiento, la libertad, la paz, el regocijo, la integridad y la bendición de Dios. No representa la tristeza, no representa la angustia, no representa nada de esas cosas. El vino nuevo representa todo lo bello que Dios tiene para nosotros. Y nosotros a veces nos quedamos anclados siendo odres viejos. Pero hoy vamos a aprender como en una linda historia. Vamos a ir en el primer punto, lo he titulado Limpia tu odre, y vamos a ir a Lucas 19:10. Lucas 19:10 nos habla de la historia de Zaqueo. ¿Cuántos recuerdan la historia de Zaqueo? La historia de Zaqueo dice: había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para ver, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces descendió él a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo era un hombre publicano. Él era rico y él era pequeño de estatura. Y él era un jefe de recaudadores de impuestos que servía a Roma. Pero Zaqueo era judío, pero Zaqueo era despreciado por el pueblo judío porque era recaudador de impuestos y porque servía a Roma. En ese tiempo ese era la autoridad establecida, y él era un hombre rico. Pero Zaqueo es la representación de un hombre viejo, que a pesar de que él era judío y que sobre él estaba la bendición del Señor, él no podía ver al Señor. Entonces lo que primero sucedió acá es que Jesús iba a entrar a la ciudad, pero Zaqueo no le podía ver. Primero no le podía ver porque era pequeño de estatura, ¿cierto? Entonces él enfrentó ese primer, ¿cómo se dice? Desafío. Entonces él fue y buscó un árbol y se subió al árbol. Pero saben, amados hermanos, Jesús ya sabía que Zaqueo iba a hacer todo eso, y que cuando Jesús entrara a la ciudad, él iba para la casa de Zaqueo. Pero Zaqueo no lo sabía. Entonces Zaqueo fue y enfrentó el desafío y buscó y se hizo notar delante del Señor. Cuando él se hizo notar delante del Señor, dice que él pudo colocar sus ojos en Jesús. Y cuando Jesús lo vio, Jesús empezó a pasar por allí. Jesús lo vio y él miró hacia arriba. Jesús miró hacia arriba, colocó los ojos en Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja de allí porque yo ya te vi. Baja de allí porque es necesario que yo vaya a tu casa.
Es necesario, cuando Jesús le dijo a Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa, le estaba diciendo que era necesario que entrara a su corazón. Porque en el corazón de Zaqueo, aunque él era judío, aunque conocía la ley, aunque conocía todo eso, su corazón estaba lejos del Señor. Y él era un hombre rico, o sea, no tenía problema con dinero, no tenía problema con plata, no estaba estresado porque no tuviera que comer o porque no tuviera con qué pagar los servicios. No, él no estaba estresado por eso. Él era un hombre que manifestó la necesidad de Dios, la necesidad de que la presencia del Señor viniera a él, porque todo lo que él había conseguido durante ese tiempo de nada le sirvió porque tenía sus ojos puestos en Roma, tenía sus ojos puestos en todo lo que ofrecía Roma, en el dinero y todo eso, y por mucho tiempo eso no lo llenó de paz, no lo llenó de felicidad, lo llenó de frustración, lo llenó de tanta cosa que él dijo, no, ya no puedo más. Y él vio a Jesús. Cuando él puso sus ojos en Jesús, entonces las cosas cambiaron, porque entonces ahora Jesús lo vio a él y vino hacia él. Y cuando Jesús lo vio y habló, lo confrontó, Zaqueo le dijo al Señor, se sintió tan redarguido allí en su corazón, en su espíritu, que él dijo, Señor, todo lo que yo he robado, todo lo que yo he quitado, yo lo voy a devolver. Cuando el Señor viene a nosotros, cuando el Señor entra a nuestra casa, cuando el Señor viene y quita ese odre viejo y lo limpia y te confronta, entonces tú vienes y dices, Señor, perdóname, Señor, yo voy a restituir, Señor, yo voy a cambiar, así como lo hizo Zaqueo. Zaqueo dijo, yo soy un hombre pecador, que he defraudado a ti primeramente te he defraudado, y he defraudado a los demás, y he defraudado, y he robado, y he quitado. Y el Señor hoy vino a decirle, y el Señor le dijo, yo te perdono, y habló a su corazón, y él recibió ese perdón del Señor. Cuando recibió ese perdón, dice que Zaqueo devolvió la mitad de lo que tenía y lo dio a las personas pobres. O sea, tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas, y Zaqueo quitó los ojos de esa riqueza, quitó los ojos del dinero y los puso en Jesús y se despojó de ese dinero, y dice que se lo dio a los pobres, y se le dio Dios dice que le dio la mitad a los pobres, y a los que él había defraudado le dio 4 veces más. O sea, 4 veces más él devolvió por el daño y el perjuicio que él había ocasionado. Y cuando Zaqueo hizo eso delante del Señor, él recibió esa bendición del Señor. Él recibió la bendición de que Jesús entrara a su casa. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esa casa. Cuando Jesús entra a nuestro corazón, entonces somos confrontados por la palabra, y el Señor viene a depositar lo nuevo. Todo eso que yo leí anteriormente vino sobre Zaqueo, la bendición del vino nuevo, porque el Señor no puede depositar su bendición si tu odre no está limpio. Entonces es momento de que nosotros le digamos al Espíritu de Dios, redargúyeme. Espíritu de Dios, ¿en qué estoy fallando? Así como Zaqueo fue sensible al Señor, y él quitó los ojos de Roma, quitó los ojos de la plata, porque vea, hermano, para que un hombre rico con dinero quite los ojos del dinero, eso solo lo hace Dios. Porque yo estaba al frente de personas que son adineradas y he hablado con esas personas, y el pensamiento de ellos es totalmente enfocado en el hacer plata, en producir plata, y eso está bien, eso no está mal. Pero cuando yo pongo toda mi integridad, toda mi fuerza, todo mi espíritu, todo lo que soy en él, en eso me aparta de Dios. Y así era como se sentía Zaqueo. Zaqueo se sentía miserable por eso,
Pero cuando él permitió que Jesús entrara en su corazón, entonces la bendición vino sobre él, porque él también era hijo de Abraham, él también era judío, pero no había podido recibir esa bendición por las decisiones que él había tomado en servir a Roma. Amén. Entonces cuando Zaqueo venció todo ese odre viejo, todo eso añejo que por años él tenía, pensamientos destructivos, ciclos repetitivos de maldad, repita todo el tiempo, llenándose de los demás, del dinero de los demás. Cuando él permitió que Jesús derribara eso y rompiera todo eso, llegó la salvación a su casa. Y Zaqueo se regocijó, y Zaqueo fue transformado por el poder de Dios. Pero inmediatamente se levantaron a juzgar a Jesús y a decir que vean a Jesús cómo entra y cómo se sienta con publicanos, con prostitutas. Recuerdan que siempre juzgaban a Jesús por eso, pero Jesús no clasifica quién es rico, quién es pobre, quién tiene más que el otro. Jesús mira un corazón que lo necesita. Jesús mira un corazón que se dispone para él. Jesús mira un corazón que dice: yo te necesito, lo que yo tengo, la sabiduría que tengo, todo esto es vano si tú no estás conmigo. Y Zaqueo sintió todas estas cosas, y él vino y entregó eso y restituyó, él devolvió lo que se había robado, él restituyó el daño que había hecho, y él agradó a Dios, porque a Dios le gusta que hagamos las cosas a la manera de Dios, porque cuando Dios está en nuestro corazón, entonces las cosas son a otro nivel, las cosas son a la manera de Dios y no a la manera de nuestro pensamiento humano y carnal. Amén. Entonces es tiempo de permitir que el Señor limpie nuestro odre, nuestra vasija, si queremos recibir el vino nuevo. ¿Cuántos quieren recibir vino nuevo de Dios? Vino celestial, bendición, prosperidad, avance, crecimiento, respuestas. ¿Quiénes esperan respuestas de Dios? Este es el tiempo de empezar a trabajar en nuestra vasija, en nuestra casa, en nuestro odre. Y el segundo punto que quiero compartir con ustedes se llama adiós a lo viejo. Y adiós a lo viejo lo encontramos en Primera de Samuel, rápidamente. Primera de Samuel del 1 al 28. Pero vamos a leer solamente una partecita. Hubo un varón Ramatai de Sofín del norte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sufu. Y bueno, tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Dios, ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofnis y Fines, sacerdotes de Dios. Cuando llegaba el día que Elcana sacrificaba, daba a Penina y a su mujer y a todos sus hijos las ofrendas, pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y vamos al versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy mejor yo que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote estaba allí en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová
Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja por su cabeza. La historia de Ana, amados hermanos, nos cuenta el sufrimiento y la aflicción de una mujer atribulada de espíritu. Nos cuenta, nos habla de las aflicciones, amados hermanos, que nosotros a veces nos encontramos por las circunstancias de la vida. Yo no sé cuál es la circunstancia que en este momento, puntualmente en este momento, tú estés enfrentando. Yo no sé qué estás enfrentando tú, pero yo quiero decirle, amado hermano, que Ana estaba en un gran sufrimiento y en una gran aflicción de espíritu. Ella estaba así porque ella no podía tener hijos, porque su esposo tenía otra esposa que le había dado muchos hijos, pero esta mujer la humillaba, la trataba mal, la afligía, y Ana se sentía realmente mal, porque para el pueblo de Israel en ese tiempo era muy importante tener hijos, porque así era como el pueblo de Dios se multiplicaba. Amén. Y Ana era una mujer especial. ¿Saben por qué era especial? Porque Ana era muy amada. Ana tenía un esposo que la amaba. O sea que Ana no estaba sufriendo porque tenía problemas con su esposo, porque él era infiel, porque no la amaba. No, Ana era una mujer amada por su esposo. Tanto la amaba a su esposo que aún le dijo que si él no era mejor que 10 hijos. Pero la aflicción de Ana iba más allá, ¿cierto? Y ella estaba en un profundo dolor y en una profunda aflicción y en un profundo quebrantamiento. Y muchas veces somos como Ana, estamos enfrentando circunstancias en nuestra vida, por cosas de la vida, nos llenan de mucha tristeza, nos llenan de mucha angustia, nos llenan de mucha amargura, de mucho dolor, y no sabemos qué hacer. No sabemos cómo enfrentar la situación, no sabemos qué hacer con lo que tenemos al frente. Pero yo quiero decirte, amado hermano, que si tú y yo no sabemos qué hacer, Dios sí sabe qué hacer. Y lo que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios. Y lo que Ana hizo fue allí al templo, porque estaban sacrificando al Señor como lo hacían cada año. Y Ana fue y entró allí a la presencia del Señor, y dice la palabra que Ana se postró allí y empezó a llorar y a llorar y a llorar amargamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos enfrentado situaciones donde hemos llorado amargamente? Recuerde ahí cuando has llorado y llorado amargamente hasta que le quedan a uno los ojitos así rojos, hinchados de llorar, y después tienen que ponerse algo, ¿cierto? Y así estaba Ana. Y lo más sorprendente de la historia de Ana es que Ana no estaba a los gritos en el templo. Ana no estaba diciendo, no, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? No, Ana estaba llorando profundamente, pero dice que solo movía sus labios. A causa de su dolor solo movía sus labios, y su quebrantamiento estaba ya en su corazón. Su corazón gemía delante de Dios y lo manifestaba a través de las lágrimas, a través del lloro. Ella manifestaba todo este tormento que tenía en su corazón por ser estéril, por no tener hijos, por no procrear, porque su rival todo el tiempo la estaba subyugando, estaba encima de ella diciéndole, es que usted es una estéril, es que usted esto aquí. Yo me imagino que le hizo el bullying de todos. O sea, esta mujer era una especialista haciendo bullying, ¿cierto? Pero ella vino a la presencia del Señor, y cuando ella vino a la presencia de Dios, dice que ella hablaba en su corazón y lloraba delante de la presencia del Señor. Y tanto fue, amados hermanos, que en ese tiempo Elí era el sacerdote, y Elí estaba sentado en una silla y empezó a mirarla, y Elí era un odre viejo. Elí no estaba con el vino nuevo del Señor. ¿Y sabe cómo la trató Elí? La trató como una ebria, como una borracha la trató. Cuenta la historia, amados hermanos,
En casa la podemos leer, de que Elí la trató como una borracha, como una ebria, y ella no estaba borracha, ella no estaba ebria, ella estaba profundamente de espíritu a espíritu conectada con el Señor, llorando toda su amargura allí. Y nosotros tenemos que saber discernir, porque muchas veces vienen a nuestra vida personas, y si no discernimos por el Señor, no vamos a dar un sabio consejo. No podemos juzgar por las apariencias. Y esto le pasó a Ali, al sacerdote Elí. Como él era un hombre viejo, no pudo entender que ella estaba atormentada, que ella estaba afligida, que ella estaba angustiada, que ella estaba bajo un dolor impresionante. Pero el Señor escuchó a Ana. Escuchó la voz de su ruego, de espíritu a espíritu, ahí postrada en su presencia, llorando y llorando. Esas lágrimas tocaron el corazón de Dios. Así como Zaqueo pudo ver a Dios, a Jesús, y Jesús lo vio, acá en este caso el Señor miró a Ana y miró su dolor y miró su aflicción y miró su tormento. Y yo quiero decirte que hay solución para tu aflicción, hay solución para tu tormento, hay solución para lo que te duele, para lo que te aqueja, para lo que ya no puedes más. Pero es tiempo de venir con el corazón dispuesto y decirle: Señor, así como Ana, yo me postro y lloro y gimo ante ti. Ante ti, ante Él, ante el Señor. Y cuenta la historia que Ana tomó una sabia decisión. Y ella le dijo al sacerdote: no, Señor mío, yo no estoy ebria, yo no estoy así por causa de mi tormento, por causa de mi dolor. Y cuenta la historia que ella habló con el sacerdote, y el sacerdote la bendijo. Recibió la bendición del Señor, y ella allí en ese momento pudo soltar toda esa amargura, pudo soltar todo ese odre viejo que era Ana, porque Ana era un odre viejo cuando ella se postró allí delante de la presencia de Dios. Pero cuando ella soltó todo eso, se levantó siendo un odre nuevo. ¿Por qué se levantó siendo un odre nuevo? Porque ya ella no estaba triste, ya ella no estaba angustiada, ya ella tenía paz. ¿Cuántos necesitamos paz? Y a veces nosotros no tenemos a veces no vemos la solución, pero tenemos paz, tenemos esperanza. Y el Señor dice que si tenemos paz es porque Él está trabajando. Amén. Cuando ella soltó todo eso, toda esa humillación, toda esa angustia, todo ese dolor, entonces ella fue exaltada. Y dice más adelante que al año siguiente Ana dio a luz al profeta Samuel. ¿Cuántos conocemos la historia del profeta Samuel? El Señor tenía un plan con ese bebé que le iba a regalar a Ana. Y no solamente le regaló al profeta Samuel, que fue un gran hombre de Dios, sino que también le regaló 7 hijos más. O sea que ella tuvo más hijos que quien venía a subyugarla y a someterla. Y ella se olvidó de todo su dolor, se olvidó de toda su angustia y se regocijó en el Señor. Y en el capítulo siguiente de Samuel habla del cántico de Ana, de cómo Ana después se regocijó, de cómo Ana después se gozó, de cómo Ana después estaba alegre y estaba feliz por recibir la respuesta del Señor. Amén. Bueno, y el tercer punto rápidamente está en 2 de Samuel 6, 12 al 23, y lo he titulado: El odre nuevo se conoce por el gozo. Entonces, cuando tú y yo estamos caminando bajo la bendición del vino nuevo, bajo la bendición de la paz, del gozo, del regocijo, de la alegría del Señor, nos vamos a reconocer por el gozo. Ya no vamos a estar con una cara larga, así, tronchatoros, sino que vamos a estar como la pastora Elizabeth, todo el tiempo risueños, alegres, felices. Amén. Bueno, vamos a ir a 2 de Samuel 6, 12 al 23. Pero solo vamos a leer una parte.
Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían... espera un momentico que estoy equivocado. Un segundito por acá. Ok, sí, por acá. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos al sacrificio, un buey, un carnero engordado, y David estaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Bueno, ya les dejo la tarea para que terminen de leer la historia. Dice que David era un hombre lleno de la presencia de Dios y lleno del Espíritu Santo. Y David era un rey que estaba que había recibido el vino nuevo del Señor. Y él estaba regocijado y él estaba tan feliz delante de la presencia de Dios que el arca de Dios hubiera venido al pueblo de Israel. Los que conocemos la historia sabemos que el arca de Dios estaba en la casa de Obed-edom, pero David trajo el arca de Dios acá al pueblo, y cuando él lo trajo, David se llenó de gozo. David se regocijó por la presencia de Dios. David era un rey que sabía reconocer lo que era el gozo. David danzaba delante de la presencia de Dios. David danzaba con toda la fuerza delante de la presencia de Dios. Danzaba con júbilo, estaba vestido con vestiduras de gozo. Saltaba y danzaba delante de Jehová y no le daba pena del pueblo. Y tanto era ese gozo del rey David que eso era impregnado por todo el pueblo. Todo el pueblo danzaba como David y adoraba como David y exaltaba como David, y el vino nuevo llegó sobre David a causa de la presencia de Dios. Cuando la presencia del Señor está sobre nosotros, nosotros manifestamos el gozo del Señor, nosotros manifestamos la alegría, nosotros nos regocijamos. Así la estamos pasando difícil, así estamos pasando una situación difícil, nosotros estamos diciendo: somos bendecidos, somos prósperos, avanzamos, el Señor está en control, el Señor está en control, hay paz, hay seguridad, pero no estamos así, cabizbajos, llorando, hablando y proclamando lo que no es, sino que estamos como David, vestidos de la presencia de Dios, danzando, adorando. Cuando van al estadio, yo he ido pocas veces, pero cuando van al estadio, ya la gente se desafora, alaba, eso, levanta las manos, grita con pasión, con anhelo. Dios mío, el gol produce algo impresionante en el ser humano que le gusta el fútbol. Pero cuando estamos delante de la presencia de Dios, nos da de todo. Nos da pereza, abrimos la boca 1000 veces. Ay, ¿cuándo será que Marcela termina esa predicación para irme? No, qué pereza leer la Biblia. Ay, ya la pastora mandó el versículo. Ay, Dios mío. No, ay, esa alabanza, ¿por qué no cantan otra? Esa alabanza tan larga. No, amados hermanos, eso es las características de un odre viejo, de un odre que no está santificado delante de la presencia de Dios. Y David manifestó el gozo. David se hizo vil, era el rey, pero él se hizo vil delante de su pueblo. Entonces apareció la esposa, apareció el odre viejo y lo miró y lo señaló y le dijo: oh rey, tú siendo el rey, ¿cómo se te ocurre estar danzando como un loco y cantando y hablando y haciendo todo eso delante del pueblo? Para Mical era ridículo lo que David estaba haciendo. Pero David le dijo en palabras paisas: ve
¿Sabe qué, amor? Yo me hago vil delante de Jehová. Yo danzo para Dios, yo alabo a Dios, yo bendigo a Dios, yo doy voces de júbilo para Dios, yo aplaudo a Dios, yo soy cristiana, yo adoro, yo exalto, yo bendigo, yo grito, yo pongo alabanza, yo danzo. Cuando el pastor canta los coritos antiguos, yo bailo. Amén. Porque el vino nuevo hace eso, lo hace delante de la presencia de Dios, lo hace con un corazón lleno de alegría, de regocijo, no en amargura, no en pena, porque no nos da pena estar allá afuera bailando, no nos da pena esas cosas, no nos da pena embriagarnos, no nos da pena maldecir, pero sí nos da pena ir a la iglesia o levantarnos el domingo en la mañana, ir a la iglesia. Qué pereza, voy porque mi mamá me echa cantaleta. No, amados, así no es. Hay que manifestar el gozo. Cuando tú eres un vino nuevo, entonces tú vas a hablar, tú vas a decir, ella como es de diferente, ella canta, ella adora, ella alaba, ella como habla diferente a los demás, es diferente a los demás, porque tú no eres un hombre viejo cuando vienes a Cristo. Cuando Él entra a tu corazón, tú manifiestas lo nuevo de Dios, el vino nuevo que representa la bendición. No pienses que la bendición económica es solamente prosperidad. La prosperidad abarca todo. Dios es un Dios integral. Y cuando Él te da paz, cuando tú tienes paz en medio de las dificultades, cuando tienes alegría, cuando tienes gozo, cuando estás tranquila, así sea en el momento más difícil, eres un odre nuevo, eres un odre nuevo, eres un odre nuevo. ¿Cuántos son odres nuevos? Amén. Y el pueblo y David permitió que ese regocijo que había en él viniera sobre el pueblo y amaran la presencia de Dios, disfrutaran la presencia de Dios. Por eso, amados hermanos, cuando se vea una hermanita o un hermanito danzando, gritando, dando vueltas, no lo vaya a juzgar. No vaya a señalar, porque Él es un odre nuevo que está manifestando alegría, que está manifestando gozo. Porque la alegría del Señor se lleva la amargura, se lleva el dolor, se lleva la aflicción y se lleva todo tormento. Amén. Y a manera de conclusión quiero decirles que es tiempo de examinar cómo está nuestro odre. Si está viejo o si es nuevo. ¿Cómo estamos delante de Dios? Levántate un momento sobre tus pies y vas a pensar honestamente y vas a decirle: Espíritu de Dios, cómo yo estoy delante de tus ojos. No como me ve mi esposa, no como me ve mi mamá, no como me ve mi esposo, mi pareja, mi hijo, no, como te ve Dios.